Hola a todos, mi nombre es Daisy Lorena Cabrera Cabrera, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la licenciatura de Educación Especial. En esta oportunidad voy a hacer la presentación de la solución de la actividad de la semana 5 en el módulo de Matemáticas Básicas a cargo de la docente Angélica Delgadillo. En el primer problema nos dice que Fabio estuvo en la mañana en la ciclovía durante 3 enteros y un cuarto de horas. Luego jugó fútbol 1 hora y media, volvió a su casa y se cambió 2/3 de hora. Después se encontró con sus amigos para almorzar. La primera pregunta nos pide cuál es el tiempo que pasó después de que salió de su casa para la ciclovía hasta que se encontró con los amigos para almorzar. En los datos tenemos que Fabio estuvo en la ciclovía durante 3 1/4 de horas, jugó fútbol por 1 hora y media, volvió a casa a cambiarse en 2/3 de hora. Hacemos una operación con fraccionarios en la que son denominadores diferentes, sacamos el mínimo común múltiplo que es 12, hacemos la operación y nos queda el resultado de 5/5/12. Lo pasamos en términos de minutos, que se nos facilita más la comprensión, y nos quedaría que pasaron 5 horas y 25 minutos. Entonces la respuesta queda que después de que Fabio salió de su casa para la ciclovía, pasaron 5 horas y 25 minutos hasta que se encontró con sus amigos para almorzar. La segunda pregunta, desde el mismo enunciado del problema, nos dice que si salió Fabio de su casa a las 8 de la mañana, ¿a qué hora se encontró con sus amigos? Entonces, en los datos tenemos la hora de salida, que es 8 de la mañana. En la anterior pregunta encontramos que tardó 5 horas 5/12 y la operación que hacemos es una suma. 8 más 5 5/12. Eso es igual a 13 5/12. Si lo tomamos en el formato de 24 horas, quedaría 13 horas y 25 minutos. O si lo pasamos al formato de 12 horas, nos quedaría 1:25 p.m. Entonces la respuesta sería que si Fabio salió de su casa a las 8 de la mañana, a la 1:25 de la tarde se encontró con sus amigos para almorzar. En el segundo problema nos dice que un libro tiene 180 páginas. El sábado leo 2/5 y el domingo 1/5. En la primera pregunta nos pide la fracción que se lee en total. Para eso sacamos los datos, en donde tenemos que el sábado se leyó la fracción de 2/5 del libro y el domingo 1/5. Hacemos la operación de fraccionarios, que son homogéneos, sus denominadores son iguales, lo pasamos y sumamos numeradores, que nos da 3/5. La respuesta quedaría la fracción del libro que se va leyendo es de 3/5. Para la segunda pregunta del mismo problema, dice que qué fracción me queda por leer. Entonces, si al libro lo dividimos en las 5 partes, el total del libro sería 5/5. Si ya llevamos leídos 3/5, entonces la operación que hacemos es una resta, una diferencia. 5/5 menos 3/5 que ya se llevan leídos. Es homogénea, entonces pasamos denominador, restamos numeradores normalmente y la respuesta nos quedaría que quedan por leer 2/5 del libro. Para la tercera pregunta nos dice que cuántas páginas leo. Entonces, si el libro tiene 180 páginas y llevamos leídas 3/5 partes del libro, entonces esto lo resolvemos con la proporcionalidad directa. 3/5, 3 a 5 de 180 páginas. Entonces, multiplicamos los extremos, lo dividimos por el medio que queda y nos queda que 3 por 180 entre 5 es igual a 108. De tal manera que la respuesta es que se han leído 108 páginas del libro.
Para la siguiente pregunta me dice que cuántas páginas me quedan por leer. Saco datos, que son que el libro tiene 180 páginas. En una pregunta anterior encontré que me faltaban por leer 2/5 del libro. Hacemos la operación igual con proporcionalidad directa. Multiplicamos 2 por 180, que son los extremos, y lo dividimos por el medio, que es 5, y eso nos da 72. O podemos tomar las 180 páginas total menos las 108 que nos dio en la pregunta anterior, de las que ya llevábamos leídas, y eso nos da 72 páginas igual. Entonces la respuesta es que faltan por leer 72 páginas del libro. En el tercer ejercicio dice que en un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer 25 de esas mismas cajas? En el enunciado nos damos cuenta que es con proporcionalidad directa, ya que si en 8 horas se hacen 10 cajas, el tiempo que tardará en hacer 25 cajas va a aumentar. Entonces sacamos los datos. El día de trabajo es de 8 horas, el obrero hace 10 cajas, y cuánto tiempo tarda en hacer las 25. Colocamos los términos en proporcionalidad directa. Tenemos que las 8 horas a las 10 cajas y X, que es el tiempo que no lo conocemos, en 25 cajas. Multiplicamos extremos y dividimos por el medio, y nos queda que 8 por 25 entre 10 es igual a 20. Entonces el mismo obrero tardará 20 horas en hacer 25 de esas mismas cajas. En el cuarto problema nos dice que 12 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 18 horas. A esa altura de la obra, 4 obreros dejan el trabajo. ¿Cuántas horas tardan en terminarlo los obreros que quedan? Si 12 obreros terminan el trabajo, la mitad del trabajo en 18 horas, al reducir el número de trabajadores, las horas de trabajo van a aumentar. Aquí podemos mirar que es una proporcionalidad inversa. Entonces arreglamos los datos según ese procedimiento. Primero hacemos la diferencia de los obreros para saber cuántos obreros son los que quedan. Entonces hacemos la resta de los 12 obreros menos los 4 que se van, y nos queda que son 8 obreros. Arreglamos los términos en proporcionalidad inversa, nos da que 12 obreros a X y 8 obreros a las 18 horas. Multiplicamos extremos y dividimos por el medio, nos queda 12 por 18 entre 8 igual a 27 horas, ya que obreros, la magnitud de obreros se cancela con obreros y nos quedan las horas. La respuesta es que los 8 obreros que quedan terminarán la mitad del trabajo restante en 27 horas, que es lo correcto. A menor número de trabajadores, pues más tiempo tardarán en terminar la obra. Para el quinto problema nos dice: por cada 20 grados centígrados o menos que baja la temperatura, el medidor de un dispositivo de calefacción se incrementa en un punto. Si la temperatura baja 90 grados centígrados, ¿en cuántos puntos incrementa el medidor y qué residuo de temperatura queda? Tomamos los datos. Por cada 20 grados centígrados o menos que baja la temperatura, el incremento es de un punto. Aquí vemos que es una proporción lineal. Entonces 20 por 1, que va a ser el incremento, va a ser 20 grados de temperatura. Si ese dispositivo de calefacción aumenta un punto más, entonces ya serían 2. 20 por 2 igual 40, que sería lo que disminuye la temperatura. 20 por 3 serían 60 grados, que disminuye. 20 por 4, 80. Si aumenta a 5 el incremento del elemento de calefacción, entonces serían 100 grados centígrados. Aquí terminamos porque
los datos que nos dan es que ha bajado en 90 grados centígrados. Aquí el tope cuando incrementa a 5 puntos es de 100. Entonces, esos 100 grados centígrados le restamos los 90 que ha bajado y nos queda un residuo de 10 grados centígrados. Por eso la respuesta nos queda que el medidor se incrementa en 5 puntos y queda un residuo de 10 grados centígrados de temperatura. Para el sexto problema dice que las uñas están compuestas de una proteína dura llamada queratina. La media luna en la base de la uña llamada lúnula está cubierta de una capa de piel llamada cutícula. Estos datos que siguen son los que nos interesan para resolver el problema. Las uñas crecen 0,5 milímetros por semana. En febrero de 1995, las uñas de un hindú alcanzaron las siguientes medidas: pulgar 1,32 metros, corazón 1,09 metros, meñique 1,14 metros, índice 1 metro y anular 1,17 metros. Como tenemos que se están manejando dos medidas, milímetros y metros, entonces con regla de 3 pasamos de milímetros a metros para trabajar en una sola medida. Entonces 1 metro es igual a 1000 milímetros. X 0,5 milímetros, que es lo que quiero conseguir. Entonces X queda 1 por 0,5 milímetros entre 1000 y eso me da igual a 0,005 metros y quedo ya con la misma magnitud para trabajar. Entonces la primera pregunta nos dice que aproximadamente cuántas semanas tardaron en crecer las uñas del hindú. Empezamos a tomar los datos uña por uña. La del pulgar nos dice que es de 1,32 metros. Arreglo los datos para hacerlo con regla de 3 y me queda que 1,32 por 1 me va a dar el mismo valor entre 0,005 metros. Eso me da un resultado de 2640. Cancelo metros y me quedan semanas. Lo mismo hacemos con la medida para la uña del dedo corazón, 0,005 va a quedar dividido entre 1,09 metros y eso nos da igual a 2180 semanas. Para el dedo meñique la medida es de 1,14 metros. Puedo obviarme el paso de la multiplicación por 1 porque me da el mismo valor, entonces lo hago directo. 1,14 metros entre 0,0005 metros es igual a 2280 semanas. La del índice, que es de 1 metro, me queda 1 metro entre 0,0005 metros igual a 2000 semanas, se me cancelan metros. Para el dedo anular igual, que es de 1,17 entre 0,0005 metros me da 2340 semanas. Para la siguiente pregunta me dice que si una uña se deja crecer por 9 semanas, ¿qué longitud alcanzará? Entonces tomo una semana, las uñas crecen 0,5 milímetros. 9 semanas, ¿cuánto es el crecimiento? Lo hago directamente, con proporción directa, entonces 9 por 0,5, que son los extremos, lo divido entre 1, que sería el medio. Toda división por 1 me va a dar el mismo, entonces me da 4,5 milímetros o 4 centímetros 5 milímetros. Para el séptimo problema me dice: los proteasomas son estructuras dentro de las células que destruyen proteínas. El peso molecular de una proteasoma es aproximadamente 2,52 por 10 a la 5 veces el peso atómico del oxígeno, el cual es igual a 1,599 por 10. Determinar el peso molecular de un proteasoma. Lo hago directo, 2,52 por 10 a la 5 por 1,599 por 10. Multiplico las bases, como tengo multiplicaciones en base 10, paso al 10 y sumo sus exponentes.
Entonces me da igual a 4,02948 por 10 a la 6, que esa sería la respuesta del peso molecular de un proteasoma. Para la siguiente pregunta me dice que si el peso molecular de una proteína es aproximadamente 9,398 por 10 a la 3 veces el peso atómico del, el cual es 1,2011 por 10. Encontrar la diferencia entre el peso del proteasoma y una proteína. Entonces aquí primero tenemos que encontrar el peso atómico de la proteína. Entonces multiplicamos 9,398 por 10 a la 3 por 1,2011 por 10. Eso es igual a 11,2879378 por 10 a la 4. Hacemos el mismo procedimiento anterior, donde se pasaba la base 10 y sumábamos exponentes. Después hago la diferencia, la resta entre el peso atómico del proteasoma y el peso atómico de la proteína. Aquí, como los exponentes de base 10 son diferentes, los tengo que igualar para poder hacer la resta. Entonces los igualo a 10 en base 6. Entonces me queda que al correr los dos espacios en el peso atómico de la proteína, entonces me quedaría 0,112879378 por 10 a la 6, y al hacer la diferencia me da 3,9166 por 10 a la 6. La respuesta del problema queda la diferencia entre el peso atómico del proteasoma y la proteína es de 3,9166 por 10 a la 6. En el último problema del laboratorio dice que en el laboratorio de la sucursal principal se está estudiando una población de bacterias que crecen cada día. En la siguiente tabla se muestra la cantidad que había inicialmente y la cantidad presente transcurrido 1, 2 y 3 días. Entonces aquí utilizamos la proporcionalidad no lineal, porque miramos que al transcurrir los días es la constante que nos sirve. Entonces esa constante iría como exponente. Al primer día solamente hay una bacteria, porque 3 a la 0 es igual a 1. En el primer día 3 a la 1 igual a 3 bacterias, 3 a la 2 igual a 9 y 3 a la 3 igual a 27. La pregunta dice, si el crecimiento sigue con la misma regularidad como se muestra en la tabla, ¿cuántas bacterias habrá en total a los 5 días? Entonces ese 3 a la 5 es igual a 243. Se demuestra que se lo resolvió con proporcionalidad no lineal, porque el exponente fue cambiando, 3 a la 1, 3 a la 2 en cuadrática, 3 al 3 al cubo, 3 a la 4 y 3 a la quinta. Aquí terminamos la explicación del taller de la semana 5. Gracias a la docente que está pendiente de nuestro proceso y nos da las explicaciones sobre los temas para poder desarrollar las actividades.